La diarrea del signo no es el CRE, La microbioma. ¿cierto? No hay necesidad ni de medirla. ¿Sí? Este está. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste? Es como una alteración en la flora bacteriana del intestino. Una alteración en la flora, pero no todas las alteraciones de la flora del intestino producen diarrea. Es un aumento en el número, la frecuencia y la Textura. y la consistencia de las deposiciones, ¿cierto? ¿Cierto? De las deposiciones. Bueno, ¿y cuáles pueden ser los orígenes de una diarrea? Una. Viral, otra. Nutricional, otra. Nutricional, ¿como cuál? Cambios en la dieta, sí. Es que un animal que llegue y se encuentre, por ejemplo, un bulto de concentrado, que llega ahí, lo violan, dejaron la puerta abierta, entró se pone, no se mide, ¿cierto? Pues, porque se consume algo que le cae mal. por ejemplo, en el valle, a veces cuando hacen los jugos estos malucos de caja, eso utilizan algo de fruta, ¿sí? Y todo eso, todas esas cáscaras, todo eso la mandan para el ganado y la ponen y esos cambios ahí, bueno, otra causa. Intoxicaciones. Al mismo tiempo. Están pero conectadas, están, mejor dicho. Intoxicaciones, otra. Bacterianos, sí, otra. Piensen en humanos también. El estrés puede causar. Sí, claro. El estrés, los medicamentos, muy bien, joven. Algunos medicamentos causan diarreas. Parásitos. Los parásitos son otra causa de diarrea. ¿Cuál otra? Podría estar los carenciales. La deficiencia de los Carenciales. macrominerales. Pero carenciales. Nutricional. Sería como más nutricional, pero como carenciales. No mucho. Otra. Sí. Ya te quedo buscando, sí. Otra. Bueno, todo eso que ustedes están diciendo, intoxicaciones en pequeños animales, alérgicas, neurogénicas, por ejemplo, el estrés son muchos, son muy de origen neurogénico. Traumas, ¿como cuáles? Como un golpe en la zona abdominal. No sé si no, hay unas, sí, por ejemplo, esas son las neurogénicas, ¿no? Las neurogénicas. Un perrito, por ejemplo, que lo coge un carro, se caga de susto, ¿cierto? Sí, son neurogénicas.
Las alérgicas, ya lo he dicho. Alérgicas, bueno. Entonces fíjense que al igual que lo que ocurría de pronto con las enfermedades reproductivas, hay causas, las causas son muchas, ¿sí? Pues esta será la que les dije a ustedes. Creo que sí. A ver si es esta. Bueno, son más de animales jóvenes, ¿sí? Más de animales jóvenes. Entonces vamos a enfocarnos un poco en las enfermedades diarreicas de origen bacteriano y viral. Bacteriano y viral. Y voy a hablar un poquito primero de aquellas enfermedades que afectan a los grandes animales, especialmente bovinos, y después voy a hablar un poquito de diarreas en caninos, ¿sí? En caninos y felinos. Si me quieren apagar ahora sí un poquito la luz. Bueno. Ay, espérense que ahora está esto. Ya no sé cómo quitar. Bueno. Entonces, por ejemplo, en bovinos. Vamos a hablar un poquito de bovinos, pero esto se aplica también para cabras, ovejas, algunos otros animales, ¿sí? Afecta sobre todo a animales jóvenes. Al igual que pasaba con enfermedades respiratorias, son animales jóvenes que de pronto no han tenido un buen consumo de calostro, es decir, que tienen algún grado de depresión, no le digamos inmunosupresión, sino inmunodepresión. La cuestión del manejo, por ejemplo, dejar los animales jóvenes con los animales adultos, que convivan, que no tengan su sitio aparte, la manera como se manejan, por ejemplo, algunas que tienen que comer leche de balde, se toman la leche de balde porque lo sacan desde muy jóvenes, eso depende del manejo de cada uno. Pues eso influye mucho en de dónde vienen las. ¿Sí? ¿Qué es una diarrea? Cualquier causa, cualquier efecto que origine que haya una disminución en la absorción intestinal, ¿sí? Una disminución en la absorción intestinal o un aumento en la secreción, o que no se absorba o que se aumente la secreción a nivel. Esto hace que el contenido que llega al colon, ¿cierto? Supere la tasa de absorción ¿sí? Supere la tasa de absorción. Esta es la fisiopatología de la diarrea, de las diarreas en general, ¿sí? Es lo más resumido que usted puede tener, y es esto. El líquido de los seres vivos está distribuido en tres sitios: el líquido que está dentro de las células, el líquido que está entre las células y el líquido que está fuera de las células. Las diarreas generalmente afectan principalmente, disminuyen el líquido extracelular, ¿sí? El líquido extracelular. Entonces, al disminuir el líquido extracelular es lo que nosotros llamamos como deshidratación. Es uno de sus efectos. Cuando hay deshidratación, hay una disminución del volumen plasmático, ¿sí? Una disminución del volumen plasmático. Y si hay una disminución del volumen plasmático, hay una disminución de la circulación periférica. Entonces volvemos a aquello de la disminución de la circulación periférica.
¿Cuál es el efecto de la disminución de la circulación periférica? Shock. ¿Sí? Shock. Pero en este caso es shock hipovolémico. ¿Cuántos shock conocen? Anafiláctico, shock neurogénico, hipovolémico y séptico. El séptico y el tóxico están ahí como en el mismo nivel, porque tienen que ver con la presencia de bacterias, ¿sí? O sus efectos. Fácil, ¿sí o no? Si hay deshidratación, disminuye la circulación periférica. Y si hay disminución de la circulación periférica, puede terminar en shock. O sea, una diarrea constante puede terminar en shock hipovolémico. Pero adicionalmente, como hay una menor perfusión y oxígeno tisular, ¿sí? Y estamos hablando de shock, pues entonces aumenta la glucólisis anaerobia, ¿sí? Acuérdense que tienen que estudiar ustedes, ¿se acuerdan ese muñequito ese que les mostré de shock, de todo el shock endotóxico? Al final de cuentas son shocks, se parecen mucho, ¿no? También había acidosis, que es a donde quiero yo llegar. ¿Por qué razón? Porque como no hay oxígeno, como la circulación es disminuida, las células trabajan en anaerobiosis, se produce una mayor concentración de ácido láctico y se aumenta, se afecta, una mayor concentración de ácido láctico y eso produce acidosis. Pero la acidosis también va por otro lado. Cuando se disminuye la circulación periférica, acuérdense que el órgano blanco del shock es el riñón. ¿Sí? El riñón. Primero el cerebro, que es cuando se van, el sistema nervioso es cuando se van de cúbito lateral. ¿Sí? O sea, el animal queda. Pero el que más se afecta es el riñón. Y al disminuir el flujo plasmático del riñón, se aumenta el nitrógeno ureico, hay menor expresión de nitrógeno y hay menor secreción de hidrogeniones. Efecto final, acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Es claro? Y generalmente un animal que está con diarrea de origen infeccioso no come. Es uno de los primeros síntomas, ¿cierto? No, que el perro no come, que el ternero no está mamando, ¿sí? Y si no come, pues hay una hipoglicemia. Entonces son como los tres puntos claves: la hipoglicemia, la acidosis y el shock hipovolémico. ¿Sí? ¿Es claro? Preguntas. Esto se lo tienen que saber de memoria. No para mí, no para el examen final, a la vida. Porque ustedes van a tener casos de diarrea todo el tiempo y tienen que determinar en qué parte van. ¿Sí? ¿En qué parte van? Mire, este animal está sufriendo ya de una acidosis tenaz. ¿Sí? Porque le hice un examen y están los valores disminuidos, aumentados. Este animal está en decúbito lateral. ¿Sí? Este animal está con las patas frías. Ya comienza a rezar. ¿Cierto? Se le está muriendo. O este animal, lo primero que le dicen: ay, mire, es que mi perro no come hace 3 días. O sea que está con hipoglicemia. ¿Sí? No come, pero adicionalmente tiene diarrea. Bueno, entonces, por favor, acuérdense que bueno, esta presentación está en el Teams, ¿no? Profe, pero no es la misma. Claro que sí. La diarrea va entre el 5 y el 12%. ¿Sí? Entre el 5 y el 12%. Ya después del 12% no hay deshidrataciones. Ya ahí es que ya le están comiendo los gusanos, ¿cierto? No hay deshidrataciones por encima de los. ¿Qué es una deshidratación? Como contestaron alguna vez, no, es que tiene una deshidratación del 20%. No, eso ya se está momificando, ¿cierto? Acuérdense que la momificación es un proceso de deshidratación, ¿cierto? Entonces, la máxima es hasta el 12%. El 12% es cuando se está en estado de shock hipovolémico. Pero hay una serie de, por ejemplo, el clásico es el del pliegue, ¿cierto?
de cuánto se demora el pliegue en desaparecer. Si tiene más de 5 segundos, si empieza a bajar, se demora 5 segundos. Hay una deshidratación más o menos del 6%. Los ojos se hunden, ¿cierto? Puede haber conjuntivitis, ojos rojos, ¿cierto? Y lo de las extremidades frías, tienen que tenerlo siempre en cuenta. Y la dificultad para mantenerse en pie. Si el animal ya tiene dificultad para mantenerse en pie, está en un proceso grave. Entonces, este proceso generalmente ocurre en animales muy jóvenes. ¿Sí? Animales muy jóvenes. Y tenemos los diferentes microorganismos. Tenemos dos virus que son clásicos en todas las especies: bovinos, porcinos, ya no los mencionarán los de los cerdos, ¿sí? Ya lo mencionarán, pero ya saben cuál es, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Tenemos este Cryptosporidium que se ha aumentado mucho en los últimos tiempos, el Clostridium perfringens, que es uno de los más graves, Salmonella, pero acuérdense que Salmonella, hay muchísimas salmonelas. ¿Qué es lo que debe tener una salmonela para que sea grave? ¿Qué es lo que debe tener una salmonela para que sea grave? A ver. Ninguna salmonela que hace heterotoxina. Tiene que hacer recomposición. No era la palabra. Es que ella tiene que agarrar la virulencia de alguna otra bacteria patógena. ¿Qué era lo que tenía que tener una? ¿Ah? ¿Qué tienen los serotipos virulentos? No, y la salmonela no es por el lado de la toxigenicidad. La cantidad. A ver, que eso lo he dicho varias veces. Que si la proteína de membrana externa. Y se determina solamente por genotipificación. Por eso la sola presencia no indica que sobreviva intracelularmente, que tenga la capacidad de entrar a las células y sobrevivir intracelularmente. ¿Sí? Lo he dicho. Y por eso les dije a ustedes, es pregunta de examen final, ¿cuál de las siguientes sobrevive intracelularmente? ¿Cierto? Que siempre decimos, ¿cuáles son las que sobreviven intracelularmente? Las bacterias intracelulares facultativas. Brucela. ¿Ah? Mycobacterium. Ya estamos terminando el curso, o sea, si todavía tienen que acudir al cuaderno para saber cuáles son las que se orientan celularmente, están graves. Ya están graves. Porque si no saben que listeria, lo hemos repetido 10 veces por lo menos una vez. Desde la primera y segunda clase les digo, ojo, las 5 enfermedades que sobreviven intracelularmente. Acuérdense que hay unas que son facultativas y unas obligadas. Pilas. ¿Por qué? Salmonella, Escherichia coli y las coccidias, ¿sí? Entonces, tenemos 3 de las cosas que ustedes deben saber. Los modelos, los 3 modelos de diarrea que deben conocer son los siguientes. 1. Diarrea por malabsorción. 2. Diarrea por hipersecreción. 3. Diarrea por aumento de la permeabilidad. O inflamatoria. Y 4, la diarrea por hipermotilidad.
Esto se lo deben saber. Se lo deben saber y lo deben saber explicar. ¿Sí? Lo deben saber explicar. ¿Qué es la diarrea por malabsorción, sobre todo en los síndromes diarreicos agudos? Pero antes de esto, mire, aquí están más o menos en becerros, en potros, en cabras, bueno. Es una diarrea de animales muy jóvenes, todo esto es neonatal, pero puede llegar a animales un poquitico más adultos, 2, 3 meses. ¿Cómo se ven las heces? Fíjense que todos que hay que depresión, que salivación, que deshidratación. Esta, que es la más grave, puede provocar muerte súbita, la de Clostridium. Todo lo que sea con Clostridium, que son anaerobios, pueden ocasionar, son mucho más graves, ¿sí? Salmonella también depende de la gravedad, ¿sí? Cryptosporidium ya los voy a explicar. La morbilidad en casi todas es alta, menos en la Clostridium. ¿Por qué? Porque animal que se muere, animal que se infecta, animal que se muere, ¿sí? Entonces la morbilidad es baja, pero la mortalidad es alta, ¿sí? La morbilidad es baja, pero la mortalidad es alta. Y en estas, por ejemplo, las de rotavirus y coronavirus, la mortalidad es baja, moderada, ¿cierto? En Escherichia coli alta si no hay tratamiento, en Salmonella alta dependiendo de la especificidad, y en Cryptosporidium y Coccidias pues es una mortalidad baja, pero es una morbilidad muy alta, se transmite muy rápidamente en un establo, en una... Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Voy a explicar primero la diarrea por malabsorción. Es una diarrea típica de virus, rotavirus y coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que los rotavirus y los coronavirus, sobre todo los intestinos, bueno, el rotavirus es puramente intestinal. Los coronavirus, ustedes saben que hay coronavirus que son intestinales y respiratorios. ¿Sí? Ellas tienen unas hemagglutininas, que le ayudan a la absorción. No se le han olvidado de absorción, penetración, denudamiento. ¿Sí? Entonces, hacen absorción ¿en dónde? En las vellosidades intestinales. ¿Sí? Estamos hablando de animales neonatales, síndrome neonatal, o animales lactantes. Entonces, hacen absorción, hacen penetración, hacen denudamiento. Esto es transcriptasa viral. ¿Por qué? Porque es RNA de polaridad negativa. ¿Sí? RNA de polaridad negativa, por eso hablan de la transcriptasa viral. Y hablando del rotavirus, estos llegan y comienzan a multiplicarse en las células apicales y terminan destruyendo la célula, hacen lisis. La salida es por lisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué consumen los animales neonatos? Leche. Leche. Bueno, ¿quién degrada la leche? ¿Qué enzima? Las del intestino. ¿Cómo se llamará la enzima? ¿Cuál es el azúcar de la leche? Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Lactasa, ¿cierto? ¿Quién produce las lactasas? No, las células intestinales. Las lactasas son propias de las células apicales, ¿sí? O sea, las lactasas las producen, las lactasas y en general las disacaridasas son producidas por las células apicales. Entonces, cuando llega la leche, pues estos producen las lactasas, ¿sí? Y degradan la leche y la leche se... Pero cuando hay lisis, esas células desaparecen por lisis. ¿Por qué? Porque es su efecto citopático, ¿sí? Hay lisis, ¿sí? ¿Qué pasa con la leche? ¿No se degrada?
no se absorbe. ¿Y entonces qué pasa? Pues sale enterito. ¿Ah, sí? O sea, se puede uno llegar y coger el dulce que sale enterita. Ah, ustedes que ya saben el asunto. Sale fermentada. Una fermentación. ¿Quién la fermenta? Las bacterias, porque eso no es estéril, ¿cierto? Eso está lleno de coliformes, ¿sí? ¿Se acuerdan la tabla esa que vieron ustedes de los coliformes? Ahí está solamente cuál es la mitad de las que hay, ¿sí? Entonces, se fermenta. Y si se fermenta, ¿qué pasa con el pH? Se acidifica. ¿Y qué hace el organismo para tratar de controlar esa acidificación en la luz intestinal? Sí, señora, bicarbonato. ¿Y qué más secreta? ¿Qué es el bicarbonato? Correcto, sí, pero ¿de qué está hecho? Y sodio, y también hay sodio, ¿cierto? Y el sodio que arrastra agua, ¿sí? Cuando usted tiene un jugo de limón muy ácido, ¿qué hace usted para bajarle la acidez? Le echa más agua, ¿sí o no? Para que quede menos ácido. Eso hace el organismo. Como aquí el pH bajó, entonces esto comienza a sacar agua. Y el efecto final será diarrea. Diarrea por malabsorción. Vuelvo y repito la fisiopatología por malabsorción. Hay una infección de las células apicales. Estas células apicales hacen penetración, absorción, denudamiento, penetración, denudamiento, síntesis de proteínas, maduración, ensamblaje, liberación y liberación por lisis. Al haber lisis, rompe las células apicales. Las células apicales son las que producen las disacaridases. Disacaridases, en general. Las disacaridasas como la lactasa. Al no haber disacaridasas, no se absorbe la leche. Como no se absorbe la leche, aquí las bacterias felices y encantadas de la pelota comienzan a fermentar esa leche y entonces el pH baja. Al bajar el pH, adicionalmente, entonces se elimina agua y el efecto final será diarrea. Preguntas. Pero adicionalmente se sabe que el rotavirus, estamos hablando de diarreas por malabsorción, que son producidas por rotavirus y coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus hace exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se ha demostrado como algo muy raro, que hay una proteína no estructural, que es la proteína no estructural 4. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del genoma de los virus que decía? Están las proteínas funcionales o no estructurales y las proteínas estructurales. Esas proteínas funcionales o no estructurales, una de esas en el rotavirus se ha demostrado que funciona como si fuera una toxina. ¿Por qué? Porque lo que hace es inhibir, o sea, inducir a la producción de calcio por parte del retículo endoplásmico y adicionalmente bloquea la producción de disacaridases. O sea, ¿qué es? También es de carácter toxigénico. Esto es una toxina. ¿Qué es raro? Sí, una toxina viral que es muy rara. ¿Sí?
De hecho, es de las pocas que se conocen. La única que yo conozco. Puede que haya más. ¿Sí? Se está comportando como una toxina. ¿Pero qué es lo que hace? Inhibir las disacaridases. O sea, las que quedan buenas tampoco producen disacaridases. O sea, hay una disminución en la producción de disacaridases. ¿De qué tipo? Tanto funcional como estructural, porque pues las células se rompen. No hay células para producir disacaridases. ¿Es claro? Lo mismo hacen los coronas, menos la producción de la toxina. Entonces, cuando es por coronavirus, las otras células sí siguen produciendo disacaridases, las que no están con... Sí. ¿Y la ¿Y cómo se vería como físicamente esa diferencia? O sea, No. ¿habrá la misma producción de Pero diarrea? ese día, tú serías si usted lleva una diarrea, eso es rotavirus. Okay. No, eso es coronavirus. No, eso es una diarrea de leche. Es una diarrea de leche. ¿Qué quiere decir que es una diarrea de leche? Que salen coágulos de leche degradados. No como dijeron ahí que sale la leche para mí. Ay, pero... O sea, ahorita no. Sale coágulos, sale degradada, sale fermentada. Entonces sale como de un color como amarillento. Y pues ninguna diarrea huele bueno, pero pues no huele tan feo. ¿Me hago entender? Es soportable. Eso sí lo puede decir usted. Que usted llegue y acá, esto puede ser una diarrea por leche porque huele a fermentado. Eso sí lo puede decir usted. O usted llega y se acerca y es una diarrea necrótica. ¿Sí? Puede ser por parvovirus, eso sí lo puede decir usted. ¿Sí? Se puede acercar. O si se quiere especializar, usted llega y dice así: esto es rotavirus. Eso ya es una. Se convierte en un uso. La llama. Preguntas. El coronavirus, acuérdense que el coronavirus entonces sí tiene. Hay varios síntomas, hay varios síndromes relacionados con el coronavirus. El diarreico neonatal, que es caracterizado en terneros recién nacidos por diarreas líquidas profusas, en ocasiones hemorrágicas, anorexia, deshidratación y frecuentemente la muerte. Es un poquitico más grave. Ojo, hay coronavirus digestivos en todas las especies, en todas. Hay coronavirus humano, hay coronavirus caprino, hay coronavirus porcino, hay coronavirus en todas, hay coronavirus aviar, ¿sí? Y hay muchos serotipos, muchísimos, unos más graves que otros, ¿sí? Y hay otra enfermedad en adultos, que es mucho más severa, puede cursar con sangre y moco, pero es por otros serotipos, ¿sí? Y las infecciones respiratorias, la misma que nos tuvo confinados, lo mismo. Hay coronavirus respiratorios en todas las especies, ¿sí? Pero aquí estamos hablando del coronavirus, que es de carácter digestivo. Bueno, vamos a hablar de... Profe, ¿y en adultos cómo sería esa fisiopatología? Porque... ¿En qué? En adultos. O sea, ¿cómo? Igual, es una enfermedad, pero entonces es por malabsorción también. Solamente que, ¿qué quiero decir? Que coronavirus afecta tanto a jóvenes, está tanto en diarrea neonatal como en diarreas en adultos, ¿sí? Y es por malabsorción, ¿sí? Una diarrea por malabsorción.
solo que aquí estamos hablando básicamente de leche. Pero en la diarrea por malabsorción, pues es lo mismo. O sea, ¿en qué sentido? No hay absorción de los nutrientes y ocasiona diarreas. Ya, ¿cuál sería la enzima que se debería quitar? O sea, no sería. No, de ahí sería toda la lisis de las células que se encargan de la absorción. No hay ninguna enzima. De la absorción, ¿cierto? Aquí se conoce exactamente cuál es la. Bueno, vamos a hablar de la diarrea por hipersecreción. Por hipersecreción. Y el ejemplo clásico es la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Sí? En la Escherichia coli enterotoxigénica, que es el ejemplo, bueno, eso también lo hace el Vibrio cólera, lo hacen otras células entéricas, etc. Miren, ¿qué es lo que pasa? Esta Escherichia coli enterotoxigénica se conoce por qué, pues porque produce toxinas, ¿sí? Es la Escherichia coli produce. Y la Escherichia coli enterotoxigénica produce dos tipos de toxinas, una que es termolábil y una que es termoestática. ¿Cuál es la que más nos interesa? La termolábil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una toxina tipo AB, o sea que es una toxina tipo 3. Es una toxina tipo 3. Es decir, que tiene una parte activa que es la que entra, ¿cierto? La toxina llega, fíjense que esto es, la bacteria llega y se pega por pilis o fibres de adhesión, pero ella no le produce daño a las células, sino que produce una toxina tipo AB. Esa toxina tipo AB utiliza la porción B, que es binding, para pegarse, y la porción A, que es para entrar. La porción A lo que hace es lo siguiente: por un proceso de activación celular, activa la adenil ciclasa y aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico. Un aumento en el AMP cíclico, esto por favor tenganlo muy presente porque hay muchas toxinas y otros elementos que aumentan el AMP cíclico, termina afectando la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Y al aumentar la bomba sodio-potasio, aumenta la secreción de sodio, el cual siempre arrastrará agua. El efecto y adicionalmente afecta los canales de cloro. El efecto final, ¿cuál va a ser? Diarrea. ¿Sí? Diarrea. ¿Pero qué tipo de diarrea? Por hipersecreción. Hipersecreción. Se aumenta la secreción. ¿Por qué? Por la toxina. Es lo mismo que ocurre con el vibrio cólera. ¿Han oído hablar del vibrio cólera? El cólera, ¿no? Bueno, pues entonces ya hace lo mismo que el cólera. Vibrio cólera. Mire, la toxina, la bacteria entra vía fecal oral. ¿Sí? Está uno por allá donde hay harto cólera, aquí en Tumaco. ¿Sí? En Tumaco, en la costa pacífica. Aunque no hay necesidad en el Chocó, bueno, en la costa, ¿sí? Usted va y se come unos camarones. Y el camarón es del camarón nativo, pero estuvo en aguas contaminadas con materia fecal. ¿Sí? Y se come usted su ceviche de camarones y después está usted con un dolor, ¿sí? Con un dolor y además con una diarrea que no le para. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Que estaba contaminado con el Escherichia coli enterotoxigénica. La bacteria viene, se pega al intestino, aquí están las vellosidades intestinales. La bacteria produce una toxina, por eso se llama Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Sí? Produce una toxina. Esa toxina es una toxina tipo AB y es una toxina termolábil. La toxina tiene una porción B, que es la que se pega al intestino, y una porción A, que es la activa, la verde.
La activa lo que hace es por una activación intracelular del aerilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico. Y al aumentar el AMP cíclico, afecta los canales de sodio y potasio, los canales de cloro, la bomba sodio-potasio, lo cual lleva a una excreción aumentada de sodio que siempre arrastra agua. Adicionalmente, la bacteria también produce una toxina termoestable. Esa toxina termoestable también entra, no es tipo AB, lo que es intracelular, y este es por la vía de la guanilato ciclasa. ¿Sí? Aumenta el GNP cíclico. Y el GNP cíclico, ¿qué efecto tiene? Igual, afecta la bomba sodio-potasio y los canales de cloro. Diarrea por hipersecreción. ¿Cuál es la característica? El intestino está sano. Si usted llega y le hace un corte histológico al intestino y lo ve, está entértico. Mientras que si usted al anterior le hace un corte y lo ve, está hecho polvo. ¿Me hago entender? Porque en el otro es lisis. Aquí no. Aquí es una activación intracelular de agua. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Otra vez. Pues ya repitió 2 veces. ¿Qué pregunta? ¿Qué? La termoestable, esta. Lo que pasa es que, miren, lo que ustedes tienen que saber es que hay 2 vías. Una es la del AMP cíclico y la otra es la del GNP cíclico. La activación es diferente. La del AMP cíclico es la de la toxina termolar, la toxina sensible del carbono. Y la del GNP cíclico es la toxina termoestable. O sea, está dividido, ¿sí? Eso se sabe ya desde el punto de vista metabólico. ¿Y cuál es el efecto? El efecto de ambas es el mismo. Es decir, afecta la bomba sodio-potasio, estimulando la liberación de sodio. Y siempre que se libera sodio, se lleva el agua también. Y por eso es una diarrea. Y afecta también los canales de cloro. Entonces hay una pérdida de electrolitos. Es una diarrea con una pérdida marcada de electrolitos. Por eso es un animal con diarrea, lo primero que hay que hacer es conectar, ¿cierto? Abrir una vía y colocarle lactato de Ringer, colocarle, ¿sí? Para que de una vez comience a recuperar esos electrolitos que ha perdido. ¿Sí? ¿Listo? ¿Es claro? Diarrea por... ¿Quién la produce? ¿Solo la produce esa? Está en BIM, es el modelo. Ah, es el modelo. Todas las que producen, o sea, la que produzca una sí. activación Por intracelular. eso les decía yo que hay muchas toxinas en bacterianas que aumentan el AMP cíclico. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, por eso hablo del vibrio, el vibrio cólera. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto mata a un animal rapidito. Esto mata a un animal rápido. Solo línea de semio de farmacología. ¿Qué no? Un animal o un humano, ¿no? Lo mata muy rápido. Bueno. Sí, claro. Tú sabes que las células del intestino se regeneran muy rápido.
Por eso dicen que la mortalidad no es tan alta. No, eso es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? A ver, es que me está preguntando del parto. A ver, ¿qué es lo que pasa? La parvovirosis, como vamos a ver más adelante, es una enfermedad sistémica con manifestaciones digestivas. Aquí está, esto entró vía fecal oral. Estas enfermedades diarreicas son de estas que estoy hablando, es porque se contaminaron vía fecal oral. Rotavirus es uno de los agentes que usted no ve rotando el rotavirus no ve circulando el rotavirus por sangre. Actúan en la puerta de entrada. Meramente digestivo. Sí tendrás anticuerpos, por supuesto. Por los hay, eso sí podrá circular, ¿cierto? Pero no rotavirus del riñón, del pulmón, del hígado. En cambio, parvovirus no. Parvovirus se contamina, puede contaminarse vía fecal oral, pero le hace el daño sistémico. Y la manifestación es, por eso, al ser de adentro hacia afuera, eso es dentro. ¿Sí? Aquí es de afuera hacia adentro. Es muy diferente, lo mismo rotavirus, lo mismo moquillo. Moquillo es una enfermedad sistémica con manifestaciones digestivas. ¿Sí? Hepatitis infecciosa canina, igual. ¿Sí? Preguntas. Usted tiene ganas de poder ya. Profe, en una diarrea por parásitos también se ve como si fuera, o sea, yo pues he visto que se ve también como si fuera con sangre y moco, o sea, por ejemplo. Claro, porque es que, a ver, si hay moco, hay destrucción de células. Si hay moco, hay destrucción. Pero es que un parásito llega y se pega, por ejemplo, un bunostomum o uno esofagostomum, que son los de los terneros un poco más. Ustedes han visto las fotos, las fotografías, tienen una jeta así, con unos cuchillos, son unos cuchillos con los que llegan y se pegan a la mucosa intestinal. ¿Sería una diarrea necrótica? ¿Ah? No, es más inflamatoria, más... Sino como uno ve sangre y moco también. Pero, a ver, es que la sangre y el moco... Déjeme explicarle la tercera. Déjeme explicarle la tercera. En la primera, usted verá moco. ¿Sí? Moco. ¿Por qué? Porque en la malabsorción, ¿por qué? Porque el moco son las células, pues es el moco intestinal. Y por eso son células que están saliendo. Si es por coronavirus que entra, digamos, no es así como lo voy a decir, pero, a ver, rotavirus, como que entra la parte apital y eso, pero coronavirus entra mucho más. Por eso dice que hay sangre, moco y sangre. En cambio, rotavirus es más moco, que es como la parte como más superficial. ¿Sí? Como más superficial. ¿Sí? ¿Es claro? Miren lo que es la inflamatoria, que es en donde hay moco, sangre, pus, bueno, hasta moco ahí. ¿Sí? Es dada generalmente por agentes que invaden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes? Las salmonelas, ya se los había dicho a ustedes, las salmonelas, pero generalmente las que invaden. Miren, ¿qué pasa con las salmonelas? No se conocen todavía toxinas de las salmonelas, ¿sí? Sino que ellas llegan vía fecal oral, ¿sí? Y ellas invaden. ¿Por dónde invaden? Por las células inflamatorias. ¿De dónde se producen
¿Dónde se producen las células inflamatorias en el intestino? En las placas de Peyer, que es como el órgano linfático más importante del intestino, ¿no? Las placas de Peyer, ¿no? Entonces, la bacteria entra por células inflamatorias, pero acuérdense que este salmonela resiste la fagocitosis. Resiste. No solamente tiene genes para invadir, sino genes en los cuales resiste la fagocitosis. Al resistir la fagocitosis, pues ella se deja fagocitar y entra. Y cuando está adentro, se libera. ¿Adentro qué? Cuando digo adentro es, por ejemplo, la lámina propia. Acuérdense de su histología. ¿Sí? Si ella está aquí abajo, entró a la lámina propia. Y la lámina propia a los vasos sanguíneos, pues ya es un pasito. ¿Sí? Entonces, en la lámina propia se libera. Y al liberarse, inicialmente hay una reacción tipo TH2. ¿Sí? Es decir, que van a venir, hay reclutamiento de neutrófilos. Pero adicionalmente, algunas quedarán por dentro de las células inflamatorias. Y habrá también una reacción tipo TH1. Vean acá. Células dendríticas, interleuquina 8, interleuquina 1, entran, ¿sí? Y aquí inducen que una reacción inflamatoria muy fuerte, con producción de pus, ¿cierto? Dolor muchísimo, lo que se conoce como disentería. Disentería es que ya salen pedazos de intestino, sangre, moco, pus, es muy seria. ¿Sí? Y adicionalmente, la bacteria, como está dentro de las células, puede llegar a producir una sepsis si alcanza la sangre. ¿Sí? Y se disemina ¿dónde? Al hígado, al vaso, ¿sí? Puede formar focos sépticos y pues mata al animal, un shock séptico. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Depende de la virulencia de la bacteria. Si es una salmonela muy virulenta, pero mata rápido. Hay gente y hay animales que mueren así. Y hay salmonelas de todos los colores, de todos los sabores, de todos los... Hay salmonelas que usted va a la plazuela, se come una hamburguesita, la hamburguesita tenía sus salmonelas por ahí, ¿sí? Y aparece usted con, uy, que no, me cayó mal. ¿De dónde venía la salmonela? ¿Cuál es el principal, por ejemplo, en humanos? Es el pollo. Es el origen de, sobre todo los pollos cuando se desmechan, ¿sí? Por eso yo no como nada que tenga pollo desmechado. Gracias, profe. ¿Qué tiene que ver? O sea, se aumenta la, primero se aumenta la posibilidad de que se llene de... correcto. Ese es el sazón. Los creo, los vegetarianos, los de... Usted cuando va a comerse ¿usted la vio hacer? ¿Vio despechar el pollo? Pero cuando se cocina... Hay algunas que son termoestables. Ya no toma el bolsito. Miren, yo cuando yo daba microbiología, hay gente que quedó traumatizada cuando yo les di microbiología, que yo la daba hace muchos años, porque yo hacía las pruebas con la parte de coliformes totales y fecales. Yo les decía, bueno, tráigame una empanada de tal parte, tráigame un pastel de tal parte, tráigame un pastel. Y llegábamos y hacíamos las pruebas.
hacíamos las pruebas. Y después llegan y No, claro. ¿sí? Algunos coliformes y con algunos de 50 parecían coliformes pecados. ¿Sí? Bueno, afortunadamente ya no. Entonces, por eso se llama aumento de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente al ser inflamatoria, acuérdense que la inflamación siempre va acompañada de aumento de la permeabilidad. Entonces, aumento de la permeabilidad o inflamatorio. ¿Es claro? Preguntas, ¿quién la produce? Por ejemplo, salmonela. Por ejemplo, listeria. Listeria, que también listeria a veces es una enfermedad transmitida por alimentos, quesos, leche, derivados lácteos, carnes, que entra más o menos de la misma manera. Son bacterias que resisten la fagocitosis. ¿Sí? Bueno, es que con esta hay 2.200 serotipos. Profe, cuando usted dice que entra, o sea, ella entra cuando la consumimos, en la comida. Sí. Cuando dice que entra se refiere al epitelio. La fagocita no dice nada. Sí, sí, sí. Sí, es esto. Sí, es que aquí la bacteria está acá, aquí está la fagocita, porque la ven ahí. Y la entra. Y depende, pero eso también depende de qué, del grado de virulencia de la salmonela. ¿Qué tanto resiste aquí? La parte de este H1 Sí. Y cuando se libera este H2. Y aquí ya es shock séptico, lo que vimos el otro día. ¿Se acuerdan? Y puede llegar al riñón, al vaso, CIRS. Si la virulencia no es muy alta, no produce todo esto. No. No, es que no sobrevive dentro de la Puede ser que la Sí, puede ser que la virulencia sea baja y produzca solamente malestar estomacal. Molestia estomacal. ¿Es claro, jóvenes? Preguntas. A ver, ¿qué pasa? A ver, me preguntan por una diferencia entre listeria y salmonela. Listeria tiene algo que es muy particular, y es que ella no tiene necesidad de afectar, no tiene necesidad de afectar células inflamatorias, células fagocíticas. Ella puede entrar a esta célula, a las células epiteliales e intestinales, y entrar por endocitosis. Y adicionalmente pasar de célula a célula con unas colas de actina. Pasa de aquí a esta. No tiene necesidad de volver a pasar a la luz. Y después pasar aquí a la de abajo. ¿Sí? Y después llegar a la lámina propia y después dejarse fagocitar y y ahí puede ir sistémicamente, inclusive producir enfermedades reproductivas. Dice un feto, si está, sí, puede producir abortos en humanos y en animales. En humanos y en animales. ¿Cómo? No, acuérdate, aquí estamos, otra vez vuelvo e insisto, estas diarreas que estoy viendo yo son de aquí para acá. Parvovirus viene de aquí a acá. Vaya adentro hacia afuera. Porque es que parvovirus ya ha estado por acá y viene para acá. ¿Me hago entender? Parvovirus es una enfermedad sistémica con manifestaciones digestivas. Estas son enfermedades puramente digestivas. ¿Sí?
¿Sí es claro? Preguntas. Es por la sepsis. Ya es por la sepsis. Si el animal está preñado, pues llega hasta el feto. Profe, ¿Sí? pero parvovirosis causa síndrome de malabsorción, ¿sí? No. ¿No? Sino ya lo que hace es una necrosis del intestino. O sea, las partes que desde afectan. adentro, o sea, la necrosis casi que es de la parte de abajo de la lámina propia. O sea, el parvo lo que hace es que daña el epitelio del intestino y luego de ahí ya no se vuelve a regenerar Lo esa necrosa, célula. lo Sí, necrosa. y ya no se vuelve a regenerar esa parte. Sí se puede regenerar si el animal se salva, sí, pero fíjense que va a ser muchísimo más lento, porque ha dañado casi desde la base de... Pero entonces, ¿por qué dicen en las veterinarias que queda con síndrome de malabsorción? Claro, porque es que está afectando desde abajo. Por eso te digo que es que está afectando desde abajo. O sea que miren, es correcto. Y por eso quedan con síndrome de malabsorción. ¿Por qué razón? Volvemos otra vez como si fueran por profundidades. ¿Sí? Rotavirus afecta como la parte más superficial, más apical. Coronavirus baja un poquitico más y puede llegar a un poquito, pero estas necróticas vienen desde abajo y dañan desde las células, dañan todo el epitelio desde la base, Lo último que Sí. dañan es la mucosa. de la mucosa superficial, ¿sí? Y provocan necrosis. ¿Sí? Y después de necrosis se dan como- Más preguntas. ¿Sí, no lo entendí? ¿Sí lo entendí? Entonces vamos a ver ahora lo que pasa con los otros microorganismos que hemos visto. Y uno de importancia es el criptosporidio. El criptosporidio es, haga de cuenta, una coccidia. ¿Cuál es la característica de la coccidia? Es un esquizonte de estos que tienen reproducción tanto sexual como asexual. ¿Sí? Tanto sexual, o sea, como hace neospora, como hace toxoplasma, como hace, ¿sí? Pero la cuestión es que aquí no tiene huéspedes axénicos, es decir, no tiene un huésped que sea del cultivo y un huésped que sea intermediarios. En ambos, tanto en el humano como en los animales, hace ambos ciclos. ¿Sí? Hace ambos ciclos. Entonces, cuando hace el ciclo asexual, él lo que hace es que una célula, fíjese, primero que todo, se consume ¿de dónde? De un ooquiste. ¿Se acuerdan de Neospora? Es un ooquiste de pared gruesa que está en el medio ambiente. Por eso es que se ha aumentado tanto. Aguas superficiales, aguas profundas, miren, el regar las plantas con purinas, ¿no? Las purinas son la porquinasa, la bobinasa, la gallinasa, o sea, regar y pues eso es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces se consume. Esto tiene unos esporozoitos que salen y invaden la célula intestinal y hay una reproducción primero de carácter asexual. Esa reproducción asexual consiste en que esos merozoitos se comienzan a aumentar hasta que la célula llegue y explota, estalla. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tipo de diarrea va a ocasionar ahí? Malabsorción. ¿Sí? Pero adicionalmente hay una reproducción sexual, ¿sí? Microgametos y macrogametos se unen
hay una diferenciación sexual, se produce un ooquiste de pared delgada, el cual sale, y mire, puede haber una autoinfección. Esos salen y pueden volver a comenzar con el proceso. ¿Quién es este? Cryptosporidium. Cryptosporidium parvum, sobre todo. O sale con las heces y comienza el ciclo de nuevo. Pero, adicionalmente, ¿qué se ha estudiado del Cryptosporidium últimamente? Que el Cryptosporidium parvum aumenta la producción de prostaglandina E2. ¿Sí? Y al aumentar la producción de prostaglandina E2 lleva a un aumento del calcio y a un aumento del AMP cíclico. ¿Y qué es lo que hacía el AMP cíclico? La bomba sodio-potasio y los canales de cloro. O sea que del Cryptosporidium podemos decir que ocasiona una diarrea por malabsorción y por hipersecreción. ¿Sí es claro? Y adicionalmente, ¿sí? Los macrófagos que están en la lámina propia y que han sido afectados por la prostaglandina 2 también producen prostaglandina I2 que afectan el nervio entérico. A ver, es que el intestino es uno de los órganos más inervados. ¿Sí? Ustedes cuando se acuerdan del intestino, el mesenterio, cuando usted llega y lo abre así, ¿sí? Ese mesenterio, todo eso, cada una de esas tendrá muchísimas terminaciones nerviosas. Por eso cuando le duele a uno la tripa, le duele, ¿cierto? Que es que está muy, muy inervado. Es decir, que el Cryptosporidium ocasiona mala absorción, hipersecreción, y cuando se afectan los nervios entéricos se aumenta la motilidad. Cuando se estimulan los nervios entéricos hay un aumento en la motilidad. O sea, lo único que no hace es el aumento de la... no produce una gran inflamación porque no entra. Siempre se queda como en las células apicales, en las células del intestino. ¿Sí? ¿Es claro? Pregunta. ¿Cuál es el problema? Miren el ciclo, uno de los grandes ciclos del... Están contaminados las aguas, los pastos, los hilos, los piensos. ¿Con qué? Con ooquistis. Entonces los terneros con cryptosporidiosis clínica también terminan infectando agua, pastos, hilos. Los bovinos que, a la medida en que un animal va aumentando de edad, va siendo un poco más resistente y son asintomáticos, pero eliminan ooquistis. El personal de explotación, ¿por qué? Porque se le pega la ropa, los quistes, ¿sí? En las herramientas, las aguas superficiales que son usadas para fertilización, el estiércol o purinas que son usadas para fertilización, lo que les decía, gallinazas, porquinazas, bovinazas, cornejazas, bueno, hasta humanazas también. Y eso termina contaminando el agua de los pastos. ¿Siguen el ciclo? O sea, ¿cómo rompe uno eso? Por eso es que se ha aumentado mucho los casos de cryptosporidiosis, que ya no solamente de uno, sino produce mala absorción y produce hipersecreción y produce hipermotilidad. ¿Es claro? Bueno, cuando uno habla de Escherichia coli, uno habla de que hay muchísimas también, muchísimas E. colis, muchas.
Entonces, por ejemplo, unas son enterotoxigénicas, ¿sí? Que ya las expliqué, hacen parte del grupo de las bacterias que provocan hipersecreción. Es un modelo, no es la única. Ya si ustedes quieren estudiar más, es un modelo. ¿Cuál otra es importante para nosotros? La enteropatógena. La enteroinvasiva. La enteroinvasiva se parece mucho a lo que hace la listeria. Viene en células intestinales, no necesariamente inflamatorias, entra en una vacuola y después sale de la vacuola, o sea, entra por endocitosis y sale de la vacuola y pasa de célula a célula formando unas colas de actina. Ese movimiento lo que hace es como empujar, ¿no? Empujar esos epitelios y pasa al otro lado. ¿Sí? Y por eso se llama enteroinvasiva. La enteropatógena tiene la característica de que comienzan a formarse unas especies como de slime, de microcolonias, y afectan la morfología de la célula intestinal y provocan una diarrea por malabsorción. No invade, sino que afecta la absorción por la formación de microcolonias. ¿Sí? Y fíjense que esta no está en nuestro país, esto sí es muy de Asia, la enteroagregativa, pero es más o menos lo mismo, pero en diferentes proporciones, como formación de microcolonias y del biofilm, ¿se acuerdan, no? Y la última es esta, la enterohemorrágica, que es muy importante en salud pública. ¿Por qué razón? La enterohemorrágica es importante, ¿por qué? Porque esa bacteria vive normalmente en el intestino del ganado. ¿Sí? Ella al ganado no le hace nada. O sea, por eso es importante en salud pública. La enterohemorrágica, que es la E. coli O157H7. ¿Qué es eso de O157? Los antígenos, ¿no? El antígeno somático O157 y el antígeno flagelar H7. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay contaminación de la leche, de la carne, la utilización de bovinazas para fertilización de verduras y etcétera, y eso entra a la cadena alimenticia, nosotros no tenemos E. coli O157. Somos mucho más susceptibles. Entonces, unos poquitos que entren. Esto está lleno en el intestino. Y ahora se busca que las vacas no tengan mucha E. coli. Esa bacteria. ¿Por qué? Porque nosotros con unas poquitas, esta es una bacteria que es toxigénica y comienza a producir unas toxinas que son las verotoxinas. Verotoxinas, ya por ahí nos dirán algo los de las enfermedades de los edemas del cerdo. ¿Quiénes son los de cerdos? Eso. Por favor, háblenos algo de la enfermedad de los edemas del cerdo y algo de bueno, las enfermedades de los edemas del cerdo tienen que ver un poco con esas toxinas verotoxigénicas. Y esas toxinas son muy... El humano es muy sensible. Produce espasmos, diarrea, fiebre, náuseas. Y en el 5% de los que se infectan, lo puede matar. O sea, eso es mucho. ¿Sí? Eso es mucho. Entonces, la importancia de la E. coli enterohemorrágica es desde el punto de vista de salud pública. ¿Es claro? Preguntas. El problema es que las controlas, ¿qué hace que no
se hace selección. Se hace selección de animales que tengan bajo nivel de coliosis. Se hacen estudios. Eso es selección, pero eso no se hace aquí en Colombia. Se está tratando de buscar, sobre todo porque se ha habido muchos últimamente, he escuchado varios casos. Por ejemplo, una vez hubo un problema en la Unión Europea grave. ¿Por qué razón? Porque cuando aparece esta, pues es grave. ¿Sí? No sé, ¿a ustedes les gusta escuchar noticias? A veces llegan y dicen, mire, apareció un brote de E. coli. Cuando dicen apareció un brote de E. coli en tal parte. Entonces una vez apareció un brote en España. Y en España, entonces siempre tiene que haber un microbiólogo o alguien que, bueno, venga, vamos al hospital, miremos a ver qué fue lo que pasó. No, se aisló a E. coli 157. Si se aísla E. coli 157, toca irse para atrás. Bueno, ¿usted qué comió? Tal cosa. Porque tienen que determinar a dónde llegó. ¿Usted qué comió? Esto. Bueno, traigan alimentos de esos, tan. Comienzan a buscarlos, ¿sí? Comienzan a cultivar. Y entonces en esa oportunidad se dieron cuenta que habían sido unos pepinos que venían de Alemania. ¿Sí? De Alemania. Y pues eso iba armando un problema ahí hasta diplomático y eso. La manera como se maneja la Unión Europea es, por ejemplo, Italia produce toda la leche. ¿Sí? Entonces Parmalat produce, la mayoría de la leche se produce en Italia. Alemania produce lo mayor que pueda de verduras. Francia produce lo más que pueda de vino. España, pues también produce sus propios vinos, pero los viñedos están en España y por decir algo, y en Francia. ¿Sí? Entonces está como muy segmentado. Por eso fue que algunas personas que yo conocía allá, que eran del campo, eso de que por ejemplo nosotros lo que tenemos acá, ¿no? Que 2 vaquitas para la producción de leche, no señor. Tome, le pagamos sus 2 vacas y nos las llevamos y usted no me produce más leche. ¿Sí? No, que es que yo tenía unos cerditos de... No. Nada de cerditos. Los cerdos vienen de Holanda y de Bélgica. Si quiere cerdo, de Holanda y de Bélgica. No, pues que estos 2 cerditos que este es de mi hijo, de malas. ¿Me hago entender? Es mucho más industrial. Entonces, por eso es muy grave cuando en Estados Unidos cuando aparecen los... Y la salmonelosis. Las aves son la principal fuente del consumo de salmonelas entéricas. Pero hay unas salmonelas que son propias de ciertas especies. Por ejemplo, la salmonella cholera suis en cerdos, la salmonella pulorum y gallinarum en aves, la salmonella dublin en bovinos, las salmonellas abortivas en equinos, salmonella abortus ovis, salmonella abortus equis y la salmonella tifimurium. Esta enteritidis es, o sea, si aquí hay 10, enteritidis son las otras 2190. ¿Sí? 2005, o sea, lo que no hay ninguna de esas, eso es enteritidis. Muchísimas. ¿Sí? Porque es que antes eso era un lío. Eso era un lío porque le ponían nombres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no, una salmonela de aquí un brote. Entonces esa es la salmonela chitacá. Esa es la salmonela mutiscua. Esa es la salmonela chiriguaná. Esa es la no, vamos a ponerle salmonela enteritidis. Y si usted quiere ponerle apellido, póngale. Pero todas son enteritidis. ¿Me hago entender? Por ahí se quedaron la y se quedó unas por ahí, pero la mayoría son enteritidis. Bueno, preguntas. Falta una de adultos.
que es el Mycobacterium paratuberculosis. La Mycobacterium paratuberculosis. Bueno, preguntas, jóvenes. Miércoles, de todas maneras el miércoles ya no empezamos las. Bueno, ¿qué otras enfermedades conocen ustedes? ¿Se acuerdan de la diarrea viral bovina? Esa es una enfermedad sistémica con manifestaciones digestivas, ¿cierto? Profe, la hipermotilidad es cuando nada más esto afecta ese nervio entérico. Sí, los nervios entéricos. Los nervios entéricos. Bueno, preguntas. Cuando se afectan los nervios entéricos. Lo que pasa es que los nervios entéricos se afectan en todas. O sea, los nervios entéricos están casi siempre metidos Entonces en casi todas. siempre va a haber hipermotilidad. Sí. Sí. No es específica de una. Porque ustedes lo han visto. Cuando todos aquí hemos tenido algún mal de estómago, ¿sí o no? Y siempre comienza el dolor. ¿Sí o no? Y comienza, ¿qué es el dolor? La manifestación de los nervios entéricos. ¿Qué es la hipermotilidad? Ese movimiento que está uno que no se aguanta y que comienza uno a sudar y me meto un baño con urgencia. Son los nervios entéricos. ¿Sí me entiende? Que están ahí, pero yo no sé hacer fuerza y todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, siempre la parte nerviosa siempre está acompañada a todas. A mí siempre, pero Bueno, el miércoles voy a hablar un poquito de las que faltaron del complejo respiratorio. Sí, claro, no se entiende una clase. Nosotros que repetir. Sí. Eso sí, que no vayan ustedes a estar diciendo, eso no lo vimos, eso nunca, el profesor nunca nos habló de eso, porque ya los profesores digo, bueno, ¿de qué le están diciendo de que no hablamos? Porque esa es la costumbre, ¿no?
Oiga, ¿y ustedes no vieron tuberculosis? No, nada. ¿Eso qué es? A nosotros nunca nos hablaron de eso. Hay veces que son rápidos. Tuberculosis. Mire, hay una enfermedad, pues vamos a tratar de cerrar esto el miércoles, les trato de... Y si de pronto ustedes dejan un campito, también en los... Pero es que las expresiones son de 20 minutos, son 20, 40, 60, 80. No, eso mientras el cambio, las preguntas, todo el cuento. La defensa sí, porque yo también les hago preguntas, ¿no? Son 20 minutos de exposición. De la exposición. Y de 5 preguntas. 5 minutos adicionales. preguntas y es de defensa. Bueno. La enfermedad de Young. La enfermedad de Young es la paratuberculosis. ¿Sí? Es la paratuberculosis bovina. Esa enfermedad de Young es producida por un Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis. Es una enfermedad contagiosa, pero ojo al modelo de esta, porque es bien particular. Provoca una diarrea crónica en adultos. Es un animal que está enflaquecido, que tiene una diarrea que no la para con nada. ¿Sí? Pero ese animal se infectó cuando era ternero. ¿Sí? Se infecta es cuando es ternero. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica, granulomatosa. ¿Sí? De eso que se forman los granulomas, pero se forman los granulomas en el intestino. ¿Sí? Entonces, la transmisión es vía oral. Es la vía oral. Entonces, los jóvenes son susceptibles a la infección, pero resistentes a la enfermedad. Mientras que los adultos son resistentes a la infección, pero susceptibles a la enfermedad. Es decir, que un adulto ya es muy difícil que se contagie. ¿Me hago entender? Mientras que un ternero sí se contagia muy fácilmente, pero no se manifiesta la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque tienen que darse durante un largo proceso de tiempo. ¿Sí? Bueno, mire, depende de la susceptibilidad genética, de la virulencia, de la dosis de la gente, los desafíos altos a edad temprana aumentan el porcentaje de animales sintomáticos. Entonces, los desafíos a edad temprana aumentan el porcentaje de animales sintomáticos, pero no cuando son adultos. ¿Sí? Los síntomas se desarrollan después de los 4 a 6 años de edad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Son granulomas en el intestino. ¿Sí? Es una enfermedad granulomatosa, claro, porque es producida por un Mycobacterium en la pared del intestino. Y además hay lesiones en nódulos linfáticos mesentéricos. Profe, cuando dice desafío alto a edad temprana, o sea, que se infectó. El desafío alto es que hubo un contacto muy alto en edad muy temprana, en más corta. Entonces, mire, ese granuloma a nivel intestinal hace es que el intestino parezca como si fuera un cerebro, ¿sí lo ven? Las vellosidades intestinales se engruesan. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Un granuloma intestinal. ¿Sí? Granulomas intestinales. Entonces hay un engrosamiento de la pared. El macrófago alveolar, ¿qué?
los macrófagos alcanzan la pared del intestino usando células encargadas de marchar antígenos que circulan. Es ingerido por células de defensa, macrófagos, y evita ser destruido. Es un puro tuberculosis, un puro micobacterio. ¿Sí? Se replica y sale y se repite el ciclo muchas veces. Los acúmulos organizados de macrófagos pues son granulomas. En la pared del intestino se multiplican con el tiempo, limitando la absorción normal de nutrientes. O sea que provoca una diarrea por mala absorción, pero es porque el granuloma está en todo el intestino, porque está invadido. ¿Sí? Y generalmente, bueno, aquí esto ustedes lo han visto, ¿cierto? Y son animales muy flacos, muy flacos, que tienen granulomas en el intestino, que eliminan grandes cantidades, donde se infecta el ternero, el cual entra, ¿cierto? Se prolifera a nivel, provoca interferón, ¿sí? Interferón gamma, ¿sí? Luego posteriormente, con el tiempo en el intestino se van, hay un crecimiento, una formación de granulomas y pasa de un subclínico a clínico, ¿sí? Que es pero ya desde que está en el subclínico comienza a eliminar grandes cantidades de micobacterias. Estos son las famosas globias. ¿Qué son globias? Son macrófagos que tienen bacilos ácido alcohol resistentes dentro. ¿Sí? Mycobacterium avium, variedad para tuberculosis. Y la diarrea como tal, o sea, la causa, se puede degradar eso. Por mala absorción. Pero hay aumento del pH, entonces eso suelta. Clase toda la mañana. Sí, por eso también, pero es que no absorben el intestino sí, y el intestino no es funcional. O sea que sería. Por eso es que se requiere que pase muchísimo tiempo antes de que se desarrolle la enfermedad. Es lo que conocemos como la paratuberculosis. ¿Cierto? Fíjense que la infección es de terneros. Pero se llama Mycobacterium avium. Sí. Variedad para tuberculosis. Mycobacterium avium para tuberculosis. Así se llama. Y fíjense todo el tiempo que, dependiendo de la edad y la infección de la dosis, aquí comienza a eliminar de manera fecal, pero los signos clínicos se presentan mucho después. O sea que es un problema grave. ¿Cómo se diagnostica? Nadie ha preguntado cómo se diagnostican las enfermedades digestivas. ¿Cómo creen que se diagnostica? ¿Será que sí se hace diagnóstico? Tomando muestras fecales, ¿qué haría? Podría hacerse por la muestra del intestino. Biopsia, sí, con biopsia usted puede, pero pues ya el animal está. ¿Será que podemos hacer? Bueno, les voy a mandar una para que vean eso. Pero se puede hacer con cirugías. Siempre. Porque de todas maneras hay producción de anticuerpos. Producción de anticuerpos. El hecho de que no invadan no quiere decir que el sistema inmune no esté actuando, ¿cierto? Se pueden hacer cultivos, se pueden hacer ELISAs directos a partir de materia fecal, ¿cierto? PCR Propio una ecografía. a partir de materia, no. Podría ser, ¿no?
PCR a partir de materia fecal. ¿Sí? Pero la serología es como la que me va a decir Claro, la serología me va a decir. Acuérdense que las serologías en ese caso son poblacionales. ¿Sí? Es la que me va a decir, oigan, ahí en ese predio eso está cundido de rotavirus. Ahí hay rotavirus. Tiene que tener cuidado. ¿Sí? Bueno, el diagnóstico para esto puede hacerse una prueba así como la tuberculosis. ¿Cómo se diagnostica tuberculosis? Correcto. La tuberculización que se hace en ¿dónde? En el pliegue anocaudal, ¿no? Pliegue anocaudal, que es el pliegue que está entre el ano y la cola. O sea, usted tiene que levantar y el plieguecito que se forma aquí, ahí donde la coloca. ¿Qué coloca? ¿Qué es la tuberculina? Es una proteína, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se inflama? porque hay una respuesta de hipersensibilidad. Sí, ¿de qué tipo? 4. 4. ¿Cierto? 4. ¿Cierto? Eso es lo que bueno. Aquí también se puede hacer una prueba intradérmica, pero con Mycobacterium para tuberculosis. ¿Cierto? Es útil durante el periodo silente y subclínico y la respuesta celular permite establecer la exposición a partir del segundo mes. Claro, ya. Estimulación. Recuerden que estamos hablando de hipersensibilidad tipo 4. O puede hacerlo por PCR. Profe, o sea, esa prueba que dice ahí que es útil durante el periodo siguiente, o sea, yo por ejemplo la puedo usar en un predio que ahí hubo unos casos de paratuberculosis y yo quiero como prevenir que los problemas tengan. Lo que decir, además que positivo sistemático que sacar. Sobre todo, mire, en muchos predios aparecen siempre animales, un animal flaco, con una diarrea que eso no para con nada. Eso es para tuberculosis seguro. Eso, mire, eso es casi que seguro. Y en ese caso, póngase de que hay un animal adulto que tenga paratuberculosis y uno diagnostique a un ternero y salga positivo, que se hace. Se va, chao. Tratarlo, podrías tratarlo, pero sale más caro y caro que los juegos. Porque es que sí, podría tratarse, pero sí, Ni porque esté muy temprano en el enfermedad. podrías probar, pero no sé. Proceso de saneamiento. O un diagnóstico molecular, vea. Amplificación de la secuencia IS900, posibilidad de falsos positivos debido a otros micobacterios. Entonces, por ejemplo, toca la IS900, toca ir al GenBank, gen IS900 de Mycobacterium para tuberculosis, y hacer unos primers y ¿sí? Ya ustedes ya saben cómo se hace eso. Profe, es una bacteria que resiste mucho en el ambiente. Sí. O sea, que si uno encuentra un animal que Sí. Mire, esto es un amplio uso para seguimiento de datos en proceso de saneamiento. ¿Saneamiento qué es? ¿Les explicaron qué es saneamiento en enfermedades de control social? Es ir eliminando los animales que son positivos. Saneamiento es animal que va siendo positivo, animal que va saliendo, ¿sí? No va a poner ni a tratar. ¿Cómo va a poner? Aquí en fincas eso no, menos que sea la vaca de la abuelita, que yo no sé qué tienen plata para sí, y aún así. Saneamiento es eso. Y con PCR permite mostrar un mes post exposición y la bacteria puede pasar sin colonizar algunos alimentos. Pero si o sea, bueno, si sacrifico el animal, ¿qué le hago al cuerpo? O sea, lo cremo, lo entierro,
una casa. Sí, porque no, O sea, se, no no se puede hay hacer, que- no se puede hacer ni un asado, porque eso es bien flaco, eso sí. Pero si no hay nada. Sí. No, pero se otra y lo vuela. No. Pero si está ternero. Bueno, y las otras causas de diarrea, a los terneros es los que hay que hacerle de pronto, y si quieren hacerle, Más ahí. si quieren hacerle PCR para ver qué terneros están infectados, ¿no? Y hacer saneamientos. Otras causas de diarrea, intoxicación, ustedes ya lo dijeron, sobrecargas dietéticas, insuficiencia pancreática, déficit de salud biliares, intoxicaciones y enfermedades que afecten la mucosa del intestino. Bueno, pregunto, por favor, me prenden la luz. Bueno, el miércoles les cuento otras cositas. Les cuento lo más que queda de, ¿sí? A ver cómo organizo la clase de miércoles, que es la última. La última clase. Entonces, Porque el otro No, pero